Familia, feliz año nuevo 2022, te esperan grandes cosas y hoy que estamos comenzando el año nuevo siempre son oportunidades nuevas que se presentan para cada uno de nosotros y como pastor deseo que cada una de las cosas que emprendas en este 2022 sean cumplidas, las puedas alcanzar, puedas conseguir cada anhelo, cada logro sea alcanzado en este 2022. Y por eso hoy quiero compartirte algo fuera de lo común. Regularmente al inicio de año nos enfocamos en cosas supersticiosas, escuchábamos en nuestro devocional, y nos enfocamos regularmente a cómo alcanzar las metas, los 10 pasos para lograr un mejor año, y todo lo enfocamos en nosotros mismos, en nuestro rendimiento, en lo que debemos de hacer, qué no debemos de hacer. La semana pasada veíamos nuestro libro contable y hoy es la continuación de ese tema, enfocándonos en una manera un poco diferente, más allá de nuestro rendimiento, más allá de las claves para lograr el éxito. Vamos a ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso quiero hablarte del saldo blanco. La semana pasada nos dimos cuenta que teníamos una gran deuda, que a pesar de lo que hubiéramos hecho bueno, no era suficiente para saldar nuestra deuda. Pero nos dimos cuenta también que gracias al amor de Jesús, las cosas son diferentes en nuestro libro contable y ahora todo está en color verde gracias a su justicia. Y por eso hoy quiero hablar y quiero que juntos entendamos el poder del perdón. Pero también lo vamos a bañar en su gracia el perdón. Porque no se va a tratar de lo que nosotros hagamos para ser perdonados, ni tampoco de a quién debamos de perdonar para ser perdonados. Y hoy quiero iniciar con este tema porque es muy importante poder entender que si tú y yo abrazamos, entendemos, somos conscientes del perdón de Dios a nuestras vidas, te aseguro que tu 2022 va a ser muy bueno. Si entendemos que delante de Dios hemos sido perdonados, que no tenemos ninguna deuda delante de Él, que somos hijos amados, que tenemos un Padre que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, te aseguro que tu año 2022 va a ser un año bueno, un año agradable, un año donde vas a poder alcanzar, entonces sí, todo lo que te propongas. Pero más que eso, como dice su palabra, la bendición te alcanzará a ti. Pero creo que hoy necesitamos desintoxicarnos de aquellas cosas que nos han perjudicado en nuestro interior, que no nos permiten avanzar y que son cosas más que nada intelectuales, emocionales, y que hoy a través del perdón podremos saldarlas y avanzar. Y por eso hoy quiero ir a Mateo 18, capítulo 18, versículo 23. Y antes de comenzar, quiero preguntarte, si tuvieras una deuda y alguien saldara esa deuda, pagara esa deuda por ti, ¿seguirías yendo al banco a abonar hacia esa deuda? No, ¿verdad? Se escucha ilógico, no lo haríamos. Si alguien más paga mi deuda, paga mi hipoteca, me paga la casa, yo no sigo yendo a Infonavit a pagar, no sigo yendo al banco para pagar, no sigo yendo a algún centro comercial a seguir pagando mi deuda porque ya está saldada. Pero vamos a ver una persona que le fue saldada su deuda y cuál fue su respuesta ante eso. Mateo 18, 23. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que debía miles y miles de monedas de oro. Ve la exageración de su deuda. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. ¡Wow! La mayoría de nosotros vivimos de acuerdo a lo que somos influenciados durante todo el transcurso de nuestra vida. Y si tú fuiste influenciado
por una creencia que Dios es un Dios castigador, de esa misma manera vives. De acuerdo a lo que crees, es tu conducta. De acuerdo a lo que crees, son tus decisiones. De acuerdo a lo que crees, es tu estilo de vida. Entonces, si durante años tú escuchaste un mensaje, una enseñanza donde Dios está enojado contigo, quiere castigarte, donde si te pasa algo es por la consecuencia de alguna situación que hiciste en tu pasado y que tal vez te está alcanzando, o si ya eres un padre o madre de familia y tienes a tus pequeños enfermos, como que viene a nuestra mente, ¿verdad? Esa creencia de que, ok, me está alcanzando mis pecados pasados, lo que hice mal, lo que no hice incorrectamente me está alcanzando. Y nos sentimos condenados constantemente. Y algo similar está a punto de suceder con esta persona. Jesús comienza con esta palabra hermosísima, exageradamente perdonadora, vamos a llamarlo así, donde exagera, ¿verdad? Y muestra a una persona que debía miles y miles de monedas de oro y que no tenía la capacidad de pagar, no tenía el dinero, no tenía el trabajo, no tenía la posición, no tenía ni siquiera los bienes, de tal manera que lo iban a vender a él, a su esposa y a sus hijos. Y es importante que esto notemos como una maldición generacional en este momento parece ser que se está mostrando como una enseñanza. Pero la realidad es la conclusión de esta historia en este punto. Le perdonó, la deuda y lo dejó en libertad. Dado que él no podía pagar su deuda, parecía ser que entonces al vender a su esposa y a sus hijos, aún así no iba a quedar saldada su deuda. Entonces sus nietos seguirán con esa deuda, sus bisnietos seguirán con esa deuda. Pero en ese momento la historia da un cambio muy drástico y el hombre no tener la capacidad de poder saldar su deuda, entró un acto que no se merecía esta persona, porque por alguna razón él estaba endeudado. Por su mala administración, tal vez, porque hizo malos tratos, porque el negocio no funcionó, porque se atravesó una pandemia y todas sus inversiones se vinieron para abajo, porque se alió con personas que lo defraudaron. No sabemos nada de eso. Pero lo que sí sé es que se enfoca en el corazón de este señor que se compadeció de su siervo, y proporcionó gracia. Proporcionó gracia, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. La semana pasada nos dábamos cuenta que no tenemos la capacidad de saldar nuestras deudas por nosotros mismos, que no tenemos la capacidad ni siquiera con nuestras obras buenas, con nuestro esfuerzo humano, no tenemos la capacidad para poder saldar nuestras deudas. Y lo que Dios nos está diciendo en este momento es que ese siervo representa a toda la humanidad, que no tiene la capacidad suficiente para saldar esa deuda de miles y miles de monedas de oro, que no podemos estar a cuentas con Dios por nuestros propios medios, nuestros méritos, nuestro esfuerzo humano. No podemos hacer nada al respecto. Pero Dios en su amor, en su misericordia, nos perdona completamente la deuda. Y si tú sabes que tu deuda está pagada, ¿cuánto le sigues debiendo? Nada. ¿Cuánto tengo que ir a abonar quincenalmente? O bueno, si tu deuda es en Coppel, que pago chiquititos diarios. Nada, porque ya está saldado. Será incoherente querer por mis obras o por mis acciones ir y saldar una deuda que ya está saldada. Me dirán en el banco: Señor, no se puede. O te llevarías la sorpresa: su cuenta fue saldada, su hipoteca fue saldada, su carro ya es suyo, alguien vino y lo pagó. ¡Wow! Esa es la gracia del Señor. Ese es su amor de Jesús hacia cada uno de nosotros, que hemos sido perdonados. Y en su gracia, como has sido perdonado, tienes la capacidad de perdonar. En la antigüedad tenías que perdonar para ser perdonado, pero ahora en Jesús, el parteaguas viene a decirte que como eres perdonado, puedes
perdonar, tienes la capacidad de poder hacerlo. Esto es increíble. Es por gracia. Veamos la respuesta de este hombre. Veamos, yo me imagino que llegó a casa, ya de haber platicado con sus hijos, con su esposa, se saldó la deuda, no los van a vender. Imagínate el temor que sentían ellos. El temor que sentían ellos al escuchar que papá no podía pagar, el estrés que se sentía en casa, el constante ansiedad, preocupación, afán por cómo salir adelante. ¿Te imaginas cómo era el ambiente en casa? Pero te imaginas llegar a casa con esta gran noticia y contarle a toda tu familia, a tus amigos: ¡Hey! Mi Señor me saldó la deuda, no debo nada más. Y abrazarse y besarse y decir a los niños: tienen un mejor futuro, vienen buenas cosas, ahora sí vamos a pagar su carrera universitaria, ahora sí vamos a poder salir adelante porque ya no tenemos esa deuda que nos preocupaba y que los intereses cada vez eran más altos. Veamos si reaccionó así. Esto es lo que yo suponía, ¿verdad? Que hubiera respondido o yo hubiera hecho eso. Pero veamos qué hace este hombre. En el versículo 28 dice: al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Las mismas palabras, fíjate, las mismas palabras que el siervo que se le fue perdonado son las mismas que ahora está pidiendo su compañero. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor lo que había sucedido. Siempre va a haber un chismoso, ¿verdad? Entonces el Señor mandó llamar al siervo: siervo malvado. Habló con él y le dijo esto: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Oigan, ¿qué giro tan radical tiene esta historia? Con estas mismas palabras, el siervo que debía miles y miles de monedas de oro le dijo: te lo pagaré. ¿En serio? ¿Crees que tienes la capacidad? Si estás súper endeudado es por alguna razón. Si durante años esta deuda se fue acumulando es por alguna razón. ¿Cómo te atreves a decirme que me lo pagarás? Y me hace recordar al pueblo de Israel cuando estaba abajo del monte Sinaí diciéndole a Moisés: lo que Dios nos pida lo haremos. Con esa actitud de orgullo, de autosuficiencia, diciendo: todo lo que Dios demande de nosotros lo haremos. Y ni siquiera el primer mandamiento pudieron cumplir. De la misma forma, este siervo le dice: dame paciencia y te pagaré. Pero sabía su señor que no tenía la capacidad de saldar su deuda y por gracia le concede saldar su deuda. De la misma forma, se espera que esta persona concediera ese mismo favor, pero parece ser que este hombre estaba viviendo dentro de su interior una condenación, una raíz de condenación dentro de su ser, reclamándole la deuda que tenía pendiente con el Señor, aunque el Señor ya lo había saldado. Y muchos hoy en día vivimos de esta manera. Vivimos perdonados en gran manera porque no tuvimos la capacidad de saldar nuestra deuda por nuestros propios méritos, pero Dios se compadeció de nosotros y aún siendo pecadores, dice su palabra, aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros y salda la deuda, saldo blanco. No más condenación, no más ira, no más juicio, no más castigo en nuestra contra, no más deuda. Pero por dentro muchos estamos como este siervo. Lo sabemos, lo hemos escuchado, pero no lo hemos internalizado, no lo hemos hecho parte nuestro, no lo hemos abrazado de tal manera que aceptamos completamente su perdón, sino que seguimos viviendo condenados a pesar de que ahora ya conocemos a Dios.
Seguimos en este mismo estilo de vida, como que algo dentro de nosotros no se ha restaurado al 100%. Entonces, cuando oras, pides perdón constantemente. Cuando oras, te sientes culpable, te sientes con ese sentimiento, esa emoción de que algo tienes que hacer para seguir saldando esa deuda cuando ya está hecha. ¿Cuál es tu razón de ayunar, de orar? ¿Cuál es tu razón de venir a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación principal? ¿Por qué te acercas a Dios o por qué no te estás acercando a Dios cuando has escuchado que Él ya te perdonó? Porque parece que es el reflejo de escuchar un mensaje, tal vez desde pequeño, un mensaje de condenación a tu vida que te está impidiendo disfrutar de una vida plena, llena de perdón, de una vida llena de amor, de gracia. Pero aún el perdón lo hemos bañado en condenación, porque para ser perdonados se trata de nuestra confesión. Se trata de yo decir, de yo confesar. Se trata de yo decir, de yo confesar, de expresar en qué me he equivocado y entonces poder recibir el perdón. Discúlpame, pero eso es un mérito también. Esa es una obra de Caín. Porque Abel viene y ofrece el sacrificio del cordero que derramó sangre, pero Caín ofrece el sacrificio de su propio esfuerzo. Y entonces se nos ha enseñado durante años, si tú has sido cristiano de tiempo, que sin confesión de pecados no vas a alcanzar el perdón, y le dan tanto peso a la confesión más que al acto hecho en la cruz por Jesús al derramar su sangre, y nos enfocamos más en la confesión que en el carácter de aquel que nos ha perdonado. Recuerda este siervo en que estaba enfocado: dame chance, dame tiempo y te pagaré. Me voy a esforzar, voy a dedicar más tiempo, voy a tratar de hacerlo, me voy a endeudar con otro, no lo sé. Pero por su propio medio él quería pagar. Y se ve reflejado porque cuando se encuentra al compañero que le debía tan solo 100 piezas de plata, que no era nada comparado y que con eso no iba a poder ni siquiera saldar una mínima parte de su deuda, lo toma por el cuello y lo empieza a ahorcar diciéndole: págame. Y muchos ahora vemos así el perdón de pecados que necesito confesar para poder recibir su perdón. Pero entonces le estás dando peso a lo que tú estás haciendo en lugar de darle peso a lo que ya fue hecho en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Es muy diferente. Y hoy la iglesia está bañada en este sistema de condenación donde se nos impone, se nos dice que para poder hallar, para poder estar bien delante de Dios, para podernos acercar, necesitamos confesar para que se perdonen nuestros pecados, pero no es así. Porque mientras más confiesas tu pecado, en el cual no has podido salir de él, mientras más lo confiesas, más consciente te vuelves de él. Más consciente te vuelves de tu pecado, de tu debilidad, te vuelves más consciente de lo que no puedes hacer. En lugar de confesar la justicia de Cristo sobre tu vida, en lugar de confesar tu perdón, en lugar de confesar lo que Él ha hecho por ti. Porque confesar tu pecado te hace más consciente de ti, de tus fallas, de tus errores, de lo que no puedes lograr. Pero confesar la justicia de Jesús por fe, por gracia, te hace cambiar. Te hace estar más consciente de lo que Él hizo por ti. Y al estar más consciente de lo que Él hizo por ti, hay una transformación, hay un cambio radical en tu vida. Esto es glorioso, esto es increíble. Y por eso quiero cerrar con estas dos cosas. Para que veas cuánto te ama el Señor y cuánto te perdonó, que a pesar de que tu deuda fuera muy grande, veamos cómo el sacrificio de Jesús fue más grande que la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, Elías era el profeta de Dios, fue uno de los profetas más renombrados, más reconocidos, más usados por Dios. Y en una de esas, en el Monte Carmelo, probó a 450 profetas falsos
para que demostraran quién era el Dios verdadero. Entonces Elías mandó hacer un espacio para ofrecer el sacrificio en el monte Carmelo, donde pidió que se rociara 12 cántaros de agua sobre el sacrificio, sobre la tierra, que colocaran 12 piedras representando las tribus de Israel, que colocaran la madera y colocaran el sacrificio, en este caso el cordero o el carnero. Entonces los muchachos, los siervos comenzaron a regar los cántaros. Aproximadamente cada cántaro tenía la capacidad de llevar 16 litros de agua. Entonces en total fueron unos 200 litros de agua que se estuvieron vaciando sobre ese lugar. Y mira lo que sucedió cuando Elías pidió que cayera fuego del cielo. Primer libro de Reyes 18:38. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, hasta lamió el agua de la zanja. Era tanta la ira de Dios que no era suficiente el sacrificio. Era tanto el furor de Dios contra el pecado que no fue suficiente. Dice que lamió, imagínate, el fuego consumió completamente esos 12 cántaros depositados llenos de agua. No fueron suficientes. Consumió las piedras. ¿Te imaginas cómo las carbonizó? ¿Cómo las deshizo la ira de Dios? No fue suficiente ese sacrificio. La ira de Dios demandaba más. Con tal razón estábamos toda la humanidad perdidos, apartados de Dios, privados de su gloria. Pero déjame decirte esta buena noticia. En la cruz del Calvario, estando Jesús desde el Getsemaní hasta llegar a un monte. Elías estaba en un monte, pero Jesús también estaba en un monte llamado el monte Calvario o Gólgota, que era un tipo cementerio y que fue donde David llevó, mira qué hermoso es esto, es donde David llevó la cabeza de Goliat. De la misma forma, Jesús estando en la cruz aplastó una cabeza, y esa cabeza es de aquel que te acusa, es del acusador, porque aunque el diablo roba, no se llama ratero, aunque mata, no se llama asesino, aunque destruye, no se llama destructor. ¿Sabes cuál es su nombre original? Acusador, porque sabe que con la arma de la acusación es el arma que viene a condenarnos, a castigarnos interiormente, y que no podemos avanzar, no podemos crecer, no podemos soltar por esa falta de perdón dentro de nosotros. Pero aunque el diablo haga eso, Jesús vino a darnos vida y vida eterna. Y estando en la cruz, el sacrificio fue mayor que la ira de Dios. El sacrificio fue mayor que la ira de Dios. De tal manera el Padre estuvo satisfecho. Se culminó, se consumó todo, y por eso Él tuvo la capacidad de gritar: consumado es. Y el cuerpo quedó colgando en la cruz, desechado del cielo, despreciado de la tierra, por amor a ti. Wow. Deja de escuchar mensajes que te condenan, que te llevan a una condenación constante, que te impiden avanzar, que constantemente te sientes culpable, que tienes que estar haciendo cosas para poder obtener su favor. Ya basta, se terminó, porque el sacrificio fue consumado, y fue más grande el amor, fue más grande el sacrificio que la ira de Dios. ¿Qué palabras estás escuchando? ¿Qué mensaje estás escuchando? Quiero que tu 2022 escuches el mensaje que transforma vidas, porque el Evangelio es poder de Dios. No tus obras, no tus acciones, no tus oraciones, nada de eso es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Y más adelante dice, es la justicia de Dios.
que se obtiene por fe. Vamos, iglesia. Este es el verdadero mensaje. Jesús te ha perdonado. ¿Y sabes cuál es el mensaje del evangelio? Hebreos 8:12 dice: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Vamos, iglesia, este es el mensaje para tu 2022 y los siguientes años que tengas en esta tierra. Yo te he perdonado tus iniquidades y nunca más me acordaré de tus pecados. ¡Wow! Fue suficiente. Y cuando el Señor iba a vender padre, madre, hijos, dice: te he perdonado. En ese momento se cancelan, se culminaron las maldiciones generacionales. Comunidad cree, hoy lo digo en el 2022, no creemos más en maldiciones generacionales, creemos en el poder perdonador de Jesús, porque aunque padre, madre, hijos iban a recibir la consecuencia, el Señor lo dijo muy claro: los perdono completamente. Por eso es que Jesús en la cruz tomó vinagre. Con esta revelación tremenda termino. ¿Sabes por qué tomó vinagre Jesús en la cruz? En Jeremías y en Ezequiel dice proféticamente que jamás se volverá a repetir este proverbio entre el pueblo. ¿Cuál era? Que el padre que toma vinagre, el hijo, en otras palabras, recibe la consecuencia. Se le frunce la boca, dice, ese sabor amargo, que lo que el padre hacía, el hijo recibía. Si el padre fallaba, el hijo recibía la maldición. Y después viene la palabra profética de Jeremías que dice: haré un nuevo pacto entre ustedes. Por eso Jesús, cuando toma vinagre, se acaba, se consuma completamente cualquier maldición sobre tu vida y sobre tus hijos. La deuda está saldada, saldo blanco. ¿Esto no es increíble? ¿Esto no es maravilloso? Todos tus pecados han sido perdonados. Ok, tengo la necesidad de confesarlo. Muy bien. ¿Confiesas tu pecado o confiesas tu perdón? Hay una gran diferencia. Porque puedes confesar y decir: soy un pecador, soy malo, soy un borracho, soy un adúltero, soy tal. O puedes decir: soy perdonado, y ser sincero delante de Dios, porque la cruz fue suficiente. Confesamos nuestros pecados no para ser perdonados, confesamos que hemos sido perdonados por medio de Jesús. Esto es increíble. Si tú lo abrazas y lo entiendes para tu 2022, te aseguro que muchas cosas van a cambiar, porque ya entendimos que somos hijos, que somos amados, que somos justos. Pero hoy Dios te está trayendo la revelación: eres perdonado, pasado, presente y futuro. Eres perdonado. Deja de vivir en condenación y cree y confiesa la obra de Jesús consumada sobre tu vida. Dios te ha perdonado y te ama tanto, y tu pecado no es más grande que su amor. Su amor es más grande que tu pecado y te va a transformar, te va a hacer diferente. La justicia de Cristo. Por eso es que eres más que vencedor. No porque tú hayas obtenido el logro, el mérito, el trofeo, no. Por eso eres más que vencedor, porque no fue por ti, fue por la obra de Jesús hecha para que tú fueras vencedor, más que vencedor. Padre, gracias por todas estas personas que escuchan este mensaje de gracia. Yo declaro que 2022 será, Señor, un año agradable, un año bueno, un año donde entendemos que hemos sido perdonados. Entendemos, Señor, que hemos sido perdonados por gracia, por amor, Señor, y que toda culpabilidad, toda condenación que nos impide avanzar, todo pecado en el cual hemos estado atados y no podemos soltarlo, y por más que lo intentamos, y por más que confesamos, y por más que ayunemos, seguimos en la misma condición, cayendo una y otra vez. Hoy declaro que la justicia por fe
se imputa sobre de ti. Así como fuiste pecador por causa de Adán, ahora eres perdonado por causa de Jesús. Eres perdonado. El perdón te abraza completamente en este momento, todo tu interior, toda tu alma, todo tu espíritu. Tú que has estado pensando que tus hijos están recibiendo el castigo que tú merecías por los pecados de tu juventud, te digo que esa deuda se saldó y tus hijos no más sufrirán, porque toda deuda ha sido saldada por la obra de Jesús en la cruz. Te bendigo tu año 2022, bendigo todo lo que haces, todo lo que emprendas, sea lleno, bañado de gracia, sea prosperado y la bendición te alcance. Te bendigo, iglesia, y te declaro sano también en el nombre de Jesús. Amén. Oh, muchas gracias. Comparte por favor con amigos. Comparte, dale un like en YouTube. Si puedes entrar y darle like y suscribirte a nuestro canal y compartirlo con otros, eso va a ayudar a que el mensaje de gracia se extienda a todos nuestros seres queridos. Y al escucharlo, te aseguro que va a haber un cambio, va a haber una transformación en la vida de tus seres amados. Te deseo un feliz año. Disfrútalo al máximo.